y verlos y poder platicar y seguir compartiendo la vida. Bueno, Amparo me contactó hace un tiempo para participar en este ciclo de conferencias. Conferencias sí, aunque no tienen el esquema propio académico, pero sí yo quiero darle un corte testimonial y reflexivo. Yo me preguntaba, ¿qué le podía interesar a esta sociedad de padres de familia del colegio a propósito de una conferencia sobre la ignacianidad que tuviera que ver con vocación de Ignacio? Al principio yo hacía una comparación entre la vocación de Ignacio y la mía, y después, pensándolo un poco, dije, a lo mejor les puedo ayudar un poquito a orientar a sus hijos a través de la experiencia, porque el título de lo que les voy a compartir se llama La vocación no siempre coincide con la profesión, que es una confusión muy frecuente. Creemos que nuestros hijos ya descubrieron lo que quieren y resulta que no. Si en nuestros tiempos era difícil, con los tiempos que estamos viviendo ahora es mucho más difícil. Y por eso, ojalá que lo que les voy a compartir les sirva y se valen todas las preguntas que quieran hacer. Yo voy a hacer una participación, no sé, 45 minutos, más o menos una hora máximo, de compartir lo que ha sido mi vocación, pero en una reflexión también en donde justamente hago esa comparación entre vocación y profesión, porque el mío es un caso así. No soy el único que tiene esta confusión, porque sé que hay muchos también compañeros jesuitas que han vivido lo mismo en diferentes circunstancias y sucede también en la actualidad con muchos jóvenes. Así que bueno, voy a pasar directamente a la presentación. Voy a compartir un PowerPoint que yo voy a estar pasando con diapositivas y les voy a ir compartiendo un poquito el PowerPoint y al final dejaré un espacio para las preguntas. Amparo, no puedo compartir pantalla. A ver, qué raro, pero vamos a ver. Me sale en blanco. Te sale en blanco. Pero estás como anfitrión. Estaba como anfitrión, sí, así es. Pero ahora que quiero compartir. Ajá, ya no. Espérame. No. Es que tiene uno que es básico y uno es avanzar, pero en el básico es donde debe aparecer la pantalla que yo tengo y no aparece nada. Ni siquiera me deja compartir. Ándale, bueno, te voy a volver a hacer anfitrión. A ver si ahorita te lo permite. Ahora sí me puso como coanfitrión. Ok. No. ¿Te pongo como anfitrión? No me deja. Por eso, te voy a poner como anfitrión o si gustas, compárteme tu presentación y te la paso. A ver. Vas como anfitrión, vas como anfitrión. A ver si desde ahí te permite. Vamos a hacer un último esfuerzo. ¿Quién puede compartir? Yo puedo compárteme por correo, Pepe. A ver, deja ver. Dice, ¿quién puede compartir? Solo anfitrión. Le puse. Yo sí puedo compartir también. No sé qué pasó. No. No me deja. Te voy a mandar mi presentación.
Déjame, dame tu correo rápidamente, Amparo. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Ah, perfecto. Entonces ahí déjeme, ya te iba a mandar el correo, pero ahora necesito segundito. Ahí está. Listo. Bueno, ahora, ¿no se ve? Está silenciada, Amparo. No, no se ve, nada más se ve tu correo. ¿No se ve la presentación? No, no sé si estás Tu compartiendo. función de compartir está en pausa. Válgame Dios. Reanudar función de compartir. ¿Sí se ve o no? No, Es que no me solo deja. el correo. No me deja reanudar función de compartir. Nunca había pasado esto, ¿eh? A ver, dejé... Amparito, yo creo que en las opciones avanzadas ya te puse ahorita como ya puedes compartir, creo yo. ¿Me escuchan? Sí, y pueden ver la pantalla. Perfecto. Sí. Muy bien, bueno, después de tus problemas técnicos, bueno, ahí está el título, la profesión no siempre coincide con la vocación. ¿Sí? Espiritualidad ignaciana para un tiempo de búsqueda. Bueno, quiero ubicarlos de manera personal como algunos datos muy básicos de mi biografía, yo lo llamo datos heredados, ¿sí? Quiere decir, bueno, yo soy de una familia de clase media alta, que me crié en la ciudad de Querétaro. Tuve un padre profesionista, ya falleció, una madre con carrera técnica. Y bueno, cuando me hicieron un examen psicométrico, me descubrieron habilidades muy específicas. Bueno, yo podía ser profesor de matemáticas, contador público, actuario. O sea, mis habilidades están básicamente por el lado de las matemáticas, de las ciencias, de la ingeniería. Y como segundo lugar me decían, bueno, puede ser usted ingeniero químico, ingeniero civil, ingeniero mecánico, lado de las ciencias. Pero finalmente lo que más me descontroló, curiosamente, bueno, finalmente usted puede hacer lo que quiera. Que eso pues realmente no ayuda mucho, ¿verdad? Porque, bueno, si puede hacer lo que quiera, entonces todo es nada. Entonces eso
no te ayudan a delimitar lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, eso en lugar de ayudarme me confundió más. Y por otro lado, lo que yo considero que el contexto familiar y social esperaba de mí. ¿Qué quiere decir? Bueno, en ese tiempo, estamos hablando de los años 70, mediados de los 70, es sostener, pero de preferencia mejorar el nivel económico que había recibido, estudiar una carrera profesional. Nuestro padre, mis hermanos y a mí nos decía, yo lo que les voy a heredar es que ustedes estudien. Yo probablemente con el tiempo, yo no sé si voy a tener dinero o no voy a tener dinero, yo no los voy a dejar de herencia probablemente, lo que les voy a dejar como herencia es una carrera profesional. Y tal vez una maestría que ya era moneda corriente y muy socorrida por los profesionistas de ese tiempo. Apenas algunos estudiaban algunas maestrías. Obviamente ejercer en la industria como ingeniero mecánico en mi caso y casarme, tener hijos, ser exitoso. Bueno, pues ustedes saben que las expectativas de la sociedad son más o menos así, en donde yo me estaba moviendo. Hago un excursus, lo que yo llamo, para hacer una reflexión sobre lo que recibimos de los demás. Todos heredamos, recibimos modos de vivir. Es lo que nuestros padres y antepasados, digamos, la cultura, la sociedad en la que estamos insertos, han experimentado como respuestas. Respuestas a la supervivencia, obviamente a través del trabajo, a través de la experiencia adquirida, pueden sobrevivir económicamente. Como respuestas a la convivencia diaria, o sea, cómo llevarse con los demás, cómo tener buenas relaciones humanas, sociales y políticas también. Y también a sus deseos. Y yo lo que me pregunto, a sus deseos más profundos o a sus búsquedas existenciales. La gente va dando respuestas a sus búsquedas existenciales, va encontrando respuestas a esas búsquedas. El fruto de la experiencia anterior, la que les acabo de mencionar, produce en los padres convicciones. Son las cosas que les han funcionado para resolver el problema económico y sus relaciones con los demás, que pueden ir desde la convivencia pacífica, o sea, llevarse bien con los demás, llevar la fiesta en paz, hasta las amistades profundas. Pero no siempre responde a sus deseos más profundos. O sea, no siempre la gente termina haciendo lo que deseó en profundidad. Excursus 2. Y entonces ahora voy a lo que yo entiendo por vocación. ¿Qué es una vocación? Lo voy a tratar en dos aspectos. Uno tiene que ver con la vocación como llamado de Dios y otro como un llamado, vamos a decirlo así, de la vida. La vocación es un llamado de cualquier manera, pero se llama vocación, viene de vocar, viene de llamar. Ordinariamente entendido como llamado de Dios para recibir y ejercer una misión. Ahí tenemos la vocación de Moisés, la vocación de Jeremías, la vocación de Isaías, la vocación de Pedro, la vocación de Pablo. En la Biblia encontramos muchas vocaciones, que justamente es un encuentro que se tiene con Dios, y en ese encuentro con Dios hay una misión que recibe la persona a ejercer una tarea en su sociedad, en su familia, en su pueblo, en el caso, por ejemplo, de Moisés, o en el caso de los profetas. Pero también este llamado puede ser a lo que yo quiero ser. Pero fíjense bien, aquí yo quisiera tener una cosa muy presente, sobre todo en la sociedad actual. No es a lo que yo quiero ser solito, es a lo que yo quiero ser con los demás y por los demás. En principio, para vivir en una sociedad,
Mi aporte tiene que servir a la sociedad. Aunque sea porque yo quiero ganar mucho dinero, aunque sea porque yo me quiero acomodar bien en la sociedad, pero tiene que ser un servicio a la sociedad. Si no, la sociedad lo va a rechazar. No voy a dar un servicio a la sociedad. Cualquier servicio que yo hago a cualquier profesión, cualquier vocación, es para dar un servicio a los demás. Aunque sea de manera obligatoria. Pero aquí lo que estoy diciendo es que la vocación es algo que tiene que ver con los demás y por los demás porque me nace que sea para los demás. No que los demás sean los medios para que yo me haga rico, los medios para que yo satisfaga mis necesidades, sino que aquí la vocación es un genuino interesarse porque mi servicio aliviane la vida de los demás. Si no, no es vocación. Entonces, mi vocación es hacer con los demás y hacer por los demás. Ahora, esta vocación viene del fondo de mi ser. Esto es muy importante porque si no vamos al fondo de nuestro ser, no vamos a descubrir la vocación. Este llamado es irreprimible, es repetido, o sea, me viene de diferentes maneras y siempre de algún modo perceptible. Ahorita una de las películas que está para nominación de Oscar se llama Tic Tic Boom. A lo mejor la han escuchado, yo la acabo de ver hace un par de días y reflexionando sobre ella y reflexionando sobre esta conferencia, me ayuda a, no voy a platicar la película para que la vayan a ver. Esta película se trata de un artista que está llegando a los 30 años y descubre que él se le da sacar canciones para cualquier cosa, de cualquier cosa, desde las más banales hasta las más profundas. Pero esta como llamado, este impulso que trae desde dentro, lo descubrió tarde. Y entonces él está muy inquieto porque dice, yo voy a cumplir 30 años y no he hecho nada. Y él no está seguro de si eso le va a servir en la vida o no le va a servir en la vida. Pero uno ve a este artista componiendo canciones de todo absolutamente y en todas las circunstancias. Hay un momento en la película, solamente les voy a contar un momento muy pequeñito, donde está con una novia con la que tiene mucho conflicto, cuando se quieren muchísimo, pero justamente estas demandas de hacer canciones, está componiendo una obra que va a ser su obra prima y está muy inquieto por una canción. Y entonces, obviamente que eso le ha pedido que se aleje un poco de la novia, que está en otro rollo, ¿sí? Pero siempre coinciden. Entonces, un momento la novia lo está presionando y presionando y presionando para que le ayude a resolver lo de su trabajo. Y entonces él le dice, dame chance, por favor, dame chance. Y ya después de un momentito donde, bueno, ya como que hacen las paces, se dan un abrazo. Y en el momento que se están dando un abrazo, el muchacho está haciendo con los dedos algo en la espalda. Así le está haciendo a la muchacha en la espalda. Y le dice la muchacha, no la mueles. ¿Verdad que estás pensando en una canción a partir de este momento? Entonces, era algo irreprimible. Era algo que le salía por los poros. ¿Sí? Era algo que lo traía desde muy fondo de su ser. Véanla porque es justamente esta lucha que está teniendo él por, en realidad, de sacar una canción, pero está en un contexto en donde él es un compositor nato. Es algo que trae ahí.
no puede reprimir. A eso me estoy refiriendo con este llamado. Muchas veces este llamado crea conflicto con el sistema social y familiar que no lo puede acoger con facilidad. ¿Por qué no lo puede acoger con facilidad? Porque no tiene un origen directo de la familia. A veces desencaja de lo que la familia está esperando que haga el muchacho o la muchacha. No encaja. Segundo, perdón, es que esto se me está... No responde a una lógica de supervivencia. O sea, yo no lo quiero hacer porque me vaya a dar más dinero o porque me vaya a ayudar a subsistir. Es algo que yo traigo de dentro. Lo de la supervivencia es una preocupación segunda, no es la preocupación primera. Y tercero, porque no tiene como fin quedar bien con los demás. No sé si les ha tocado, por ejemplo, que hay muchachos o muchachas que cuando van a entrar a una carrera universitaria, en lugar de escoger lo que ellos o ellas quieren, se van a la escuela de sus amigos. O sea, yo voy a estudiar a esa universidad porque ahí están mis amigos, porque ahí están mis amigas, porque ahí voy a estar a gusto. Casi, casi, aunque no estudie la carrera que yo quiero, porque en el fondo ni siquiera saben la carrera que quieren. Entonces, siguen estudiando porque está la inercia de estudiar y pues esta carrera o esta otra. Puedo estudiar en esta universidad varias carreras, pues escojo una. ¿Por qué? Pues contabilizar con los amigos. Bueno, pues ahí se están dejando llevar por el que dirán, por el quedar bien con sus amigos. No están siguiendo sus deseos más profundos. Ese llamado, y aquí está lo peor, me puede crear conflicto a mí. ¿Por qué? Porque es probable que al no poder adaptarme a los deseos o expectativas de mi familia o de la sociedad, me haga pensar que a lo mejor yo soy el que está mal. Yo soy el que no está escogiendo bien. Me crea dudas sobre mí mismo. Porque es probable que si yo sigo ese llamado, me saque de mi confort. Porque es probable que no sea un camino para hacerse rico. Porque es probable que tenga que pagar un precio. Entonces, no le quiero entrar a fondo a ese llamado. Ahora les hablo un poquito de mi vocación. Bueno, yo tuve clases de religión en la secundaria. Realmente yo en la secundaria no sabía nada, nada. La tradición de ir a la misa, mi primera comunión, nada. Hasta que llegué a la secundaria, y en la secundaria, en una escuela marista, pues viene un descubrimiento importante. Bueno, la primera fue un cuestionamiento muy serio, ¿sí? Porque el maestro que teníamos, o sea, dentro de todos los rollos que le echan a uno, me quedó uno muy fuerte. ¿Tú quieres ser un hombre auténtico? Se trata de ser un hombre auténtico. Que en mi caso se transitó del hombre auténtico a un cristiano auténtico. Estamos obviamente que una sociedad queretana, imagínense, extremadamente católica, pues obviamente que era ser un cristiano auténtico, no podía uno vivir fuera, digamos, de la religión católica. Obviamente que en este contexto había una crítica a una sociedad que yo veía hipócrita, una sociedad dos caras, una iglesia poco comprometida, demasiado litúrgica, demasiado sacramental, poco comprometida. Y aquí una cosa que para mí ha sido muy importante a lo largo de mi vida es que ahí yo entré en ese deseo de conocer más la Biblia. No tenía ni la menor idea cómo entrar, cómo leerla, ninguna metodología. Nadie me enseñó. Simplemente yo me puse a leer la Biblia y leía los aparatos críticos, que es la parte de abajo de muchas de las Biblias, donde vienen comentarios a los textos, y yo leía absolutamente todo. A mí me agarró un hambre por leer la Biblia porque me estaba
cuestionando muchas cosas. No les digo lo concreto porque no lo sé, pero yo sentía con mucho cuestionamiento de parte de la Biblia. Segundo paso, estuve en un grupo cristiano católico de jóvenes comprometidos, que en realidad éramos jóvenes de 15 años, estábamos en búsqueda, ¿qué queríamos hacer con nuestra vida? Y este grupo tenía algunos rasgos que van a aparecer después. Bueno, había un interés por servir a los pobres en ese grupo. Había un proyecto de servir a la sociedad, de cambiar la sociedad, que teníamos varios de los que estábamos ahí. Y además hacíamos un grupo muy, muy fraterno. Nos llevábamos muy bien a través de un proyecto que era un sueño como quijotesco, ¿no? Si ustedes quieren, a los 15 años son sueños quijotescos. Sin embargo, en ese compartir el sueño, pues compartíamos un sueño común y eso nos unía mucho entre nosotros, ¿no? En este grupo ya recibí una formación cristiana un poco más sólida. No les digo que una carrera de teología, ni mucho menos, pero yo sí sentía que estábamos avanzando en el conocimiento de nuestra fe. Pero seguía como motor en mí la autenticidad. O sea, el ser realmente auténtico, que yo pongo en este momento como vivir desde el fondo de mi ser, desde lo que yo me creo más profundamente. Y obviamente que a los 16 años me preguntaba, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque ya estaba yo acercándome al final de la preparatoria y entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y en ese contexto viene pues, a lo mejor ser hermano marista, ¿sí? Y esto, pues, fue un fiel reflejo del hermano marista que nos acompañaba. Yo decía, pues yo quiero ser como él. Era lo que yo conocía. Pero esto estaba como una idea. Una idea y no. Yo lo llamo una semilla. Una semilla de yo quiero hacer algo por los demás como religioso, pero la mera verdad, yo tenía 16 años, yo no tenía mucha idea de qué significaba eso, ¿no? ¿Por qué entonces con esta intuición me meto a estudiar una carrera? ¿Por qué no me metí de hermano marista? Entonces, bueno, primero tenía 16 años y me decía yo, no, pues estoy muy joven, he vivido poco, no he tenido novia, a lo mejor primero vamos a tener un poquito de vida y luego ya veremos, ¿no? Y entonces en ese contexto me pregunté, bueno, ¿por qué no una carrera universitaria donde utilice mis talentos, matemáticas, física, ciencia, como les decía, quizás en una fábrica, sirviendo a los obreros, creando una empresa justa? O sea, como ven, ya mi proyecto ya iba pensando en qué iba a hacer por los demás. Y entonces entré a ingeniería mecánica. Eso fue lo que me ayudó a tomar esta decisión. Aquí pongo IMA, ingeniero mecánico administrador en el TEC de Monterrey. Son de mis pecados de los cuales no dejo de confesarme, pero bueno, pues ni modo. Eso fue la vida. El tiempo en Monterrey porque fue en Monterrey, o sea, todavía no había muchas unidades en ese tiempo. Yo me fui directamente a Monterrey porque IMA no había en Querétaro. Fue un tiempo de muchas cosas, varias de ellas novedosas para mí, ¿sí? Bueno, estudio a fondo, o sea, yo tenía una conciencia de lo que costaba la universidad. Mi papá pagaba mucho dinero, pero decía, yo mi dinero lo voy a invertir en su carrera, lo que cueste. Nunca reprobé una materia, fui el segundo mejor promedio de mi carrera, o sea, yo con mi papá, yo tenía un compromiso y nunca se lo dije, pero con los hechos se lo demostré. Yo te voy a sacar bien esa carrera, ¿no? Fue el tiempo de novias, fue el tiempo también de borracheras, de desorden, conocer un poco de vida, ¿no? Al estilo de un muchacho que apenas que está en la carrera universitaria. Bueno, pues ahí, pues bueno, ya sabemos lo que hacemos los muchachos pues en la carrera, ¿no? Pues relajo, ¿no? Ciertamente yo nunca dejé de cumplir con mi carrera, muy cumplido, muy responsable, pero no encajaba. Algo no embonaba en el conjunto de mi vida. No puedo decir que fuera infelicidad,
pero no estaba a gusto, había una insatisfacción. Yo podría decir insatisfacción. Regreso a Querétaro. Termino mi carrera en Monterrey, regreso a Querétaro y aquí son mis primeros trabajos. Regreso después de terminar la carrera a trabajar en Querétaro. Un mundo de éxito profesional se abría frente a mí. Mi papá era un empresario importante, tenía muchos contactos y me dijo, vete para Querétaro, aquí ya verás cómo consigues trabajo. Y efectivamente, a los 15 días de llegar yo de Monterrey, tenía trabajo en una empresa metalmecánica donde me podía ejercer tranquilamente como ingeniero mecánico. Y aquí descubro los obreros en pobres condiciones laborales. Y mi interés no era, o sea, el jefe me puso como jefe de capacitación, pero la capacitación que él quería que diera a los trabajadores era absolutamente sin sentido. O sea, yo los tenía que capacitar para el manejo de las máquinas que ellos trabajaban, que conocieran bien las máquinas y que pudieran hacer el mantenimiento incluso de las máquinas. Pero yo me decía, ¿qué les voy a enseñar a estos obreros si ni siquiera saben leer ni escribir? No sabían lo mínimo. Entonces decía, bueno, lo que tienen que saber es leer y escribir y yo quiero apoyar en esta formación. El patrón no estuvo de acuerdo conmigo, tuvimos diferentes conflictos, total, nos peleamos y yo terminé saliendo de la empresa. A la semana de haber renunciado, me llegó otro trabajo en una empresa similar, sí, pero con una situación de los obreros 10 veces peor. ¿Sí? Y cuando me di cuenta del tamaño de las broncas que había en esta empresa, dije, aquí no hay nada que hacer. Solo yo podría hacer algo si tuviera mi propia empresa. Pero cuando llegue yo a eso, voy a hacer el mismo. Y entonces aquí me vino una crisis existencial. Otra vez, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, la misma pregunta que me hice a los 16 años, me la hago a los 22. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero ahí se me cayó el ideal del empresario. ¿Y ahora? Y es lo que yo llamo, en términos ignacianos, entré en una profunda desolación. En ese contexto, viene lo que yo llamo la decisión de ir al desierto. Y aquí hago una cita del Evangelio que dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días. ¿Qué significa esto de Jesús? Y luego voy a decir qué significa para mí. Bueno, una vez que Jesús en el bautismo por Juan recibió la confirmación de ser hijo de Dios, fue conducido al desierto para saber cómo iba a realizar la misión encomendada por el Padre. Entonces se puede decir que Jesús fue al desierto para entrar en un proceso de discernimiento. ¿Cómo voy a realizar yo de la mejor manera la obra de mi Padre? Es el discernimiento de Jesús. En el caso mío, yo necesitaba mi propio desierto para saber qué iba a hacer con mi vida y ya después cómo. Y eso requería alejarme para ir a fondo, para recuperar, fíjense bien, así lo llamo yo, para recuperar aquella vocación primera que había dejado en pausa. Y van a ver cómo esto reaparece. O sea, lo que se venía gestando desde la secundaria reaparece después. Pedí al padre Pancho Botey, un escolapio que estaba en la Sierra Gorda de Querétaro, pasar un año en su comunidad religiosa, que es la Sierra de Querétaro, que había conocido un par de años antes, para saber qué iba a hacer con mi vida. Y él me dijo, perfecto. Pero
perfecto, pero yo tenía 22 años. Y aquí está el pero. O sea, si yo me iba a ir a la Sierra de Querétaro, esto implicaba, y yo lo intuía, dejar el trabajo. Ya había yo recibido un aumento, estaba yo bien colocado, ya tenía carro. Dejar mi carrera. Dejar la novia. Ya llevaba 2 años con la novia. No les digo que ya estábamos pensando casarnos, yo tenía 22 años, o sea, todavía estaba como en el horizonte muy lejos, ¿no? Dejar a la familia, dejar mis posesiones, mis cosas, mi carro, mi ropa, mi casa, dejar el mundo que yo había conocido. Y yo intuía también que no sería un año, era una intuición, no era una seguridad, era una intuición. Algo me decía que toda mi vida estaba en juego. Por eso me tardé. Fíjense, estamos hablando de, yo tengo 22 años, esto apareció por primera vez en serio a los 16 y pasan 6 años y yo no me atrevo a confrontarme. Quizás porque me faltaba vivir. A lo mejor me faltaba entrar en la crisis por la que entré. Entonces, la estancia en el desierto, o sea, la estancia en este lugar alejado, haciendo una cosa totalmente distinta. Llevo una vida de un religioso, o sea, de un escolapio que estaba ahí en misión, aunque yo no fuera religioso, pero el padre me dijo, vos vas a llevar vida religiosa. Y a ver a qué te suena, ¿no? Entonces, bueno, la pobreza que viví yo ahí era una pobreza radical, ¿eh? O sea, vivíamos literalmente de la providencia. Había poca agua, con decirles yo me bañaba después de estar acostumbrado a todos los días, ahí me bañaba una vez a la semana, a veces una vez cada 15 días, porque no había agua. Había poca comida, pocas pertenencias. Las pertenencias que yo tenía, yo me deshice de todo. O sea, cuando me fui a la sierra, yo me deshice de todo. Me quedé con lo indispensable cuando fui a la misión. Era una casa muy pobre, a 2,800 metros sobre el nivel del mar, o sea, más o menos a la altura de Toluca, ustedes conocen Toluca. La casa, les voy a decir una cosa, la casa no tenía ventanas. Para poder cerrar las ventanas eran con madera, así, una pegada a la otra, o sea, una tabla pegada a la otra, pero pues el aire se colaba por las rendijas. Entonces yo recuerdo que yo dormía con 5 cobijas, porque no se podía dormir con menos, o sea, es un frío del demonio en la noche. Estamos hablando de septiembre. Entonces era una situación bastante difícil, ¿no? Era un servicio a los campesinos. Yo estuve sirviendo, aprovecharon mis conocimientos de administración para que yo ayudara en la cooperativa de consumo y de producción. Me tocó, fíjense, la evangelización de los ranchos. Entonces, esos conocimientos básicos que tenía de Biblia me sirvieron para la evangelización. Yo viví una vida comunitaria con una formación cristiana que el Padre nos proporcionaba muy buena, muy buena. Una vida espiritual intensa en un contexto de búsqueda personal. ¿Sí? Y paradójicamente yo viví extremadamente feliz. Feliz en este lugar. Y yo me dije, esto es lo que quiero. Yo quiero ser sacerdote. Y me vino una consolación muy grande. Ahora pongo un término ignaciano que muchos de ustedes conocen. O sea, realmente esto es lo que yo quiero. En el fondo, eso es lo que quiero. ¿Por qué la compañía de Jesús? Bueno, yo estuve buscando diferentes congregaciones religiosas, maristas, escolapios, salesianos, combonianos, franciscanos, con folleto en mano. Hubo un escolapio que me prestó un bonche de folletos para que yo fuera viendo a ver qué era lo que me convencía. Y qué curioso, no había folletos de jesuitas.
Pero unas religiosas que estaban trabajando con nosotros en este proyecto me recomendaron a los jesuitas y curiosamente fue por testimonio más que por folletos que fui a visitar a los jesuitas. ¿Qué descubro? Estamos hablando de 1983 en mi encuentro con ellos. Un compromiso por la justicia y con los pobres y cercanía con la gente, porque yo fui al noviciado, me invitaron al noviciado y yo fui a acompañar a los novicios a las rancherías, a las colonias populares, a visitar a las familias, y yo veía que los novicios estaban cerca de la gente. Compañeros con formación académica y humana similar, el promedio de los novicios era como de 24 años, yo tenía 23. O sea, yo estaba exactamente en la media y yo pues trataba con ellos como si fueran realmente pues coetáneos. Yo fui a visitar a otras congregaciones religiosas y los muchachos tenían 16 años, 17 años, 18 cuando mucho. Yo decía, así como que yo me siento aquí como medio raro, ¿no? Y en cambio con los jesuitas novicios decía, pues es que tenemos muchas cosas en común. Vida comunitaria normal, o sea, en el lenguaje, en la amistad, no fuera de este mundo. O sea, yo me daba cuenta que yo no quería vida contemplativa. Yo quería estar con la gente. Y había una familiaridad muy grande, ¿no? Y obviamente que una formación para el sacerdocio seria, larga y profunda. Conste que yo me asusté porque cuando yo hablé con el encargado de las vocaciones me dijo, no, pues son como 12 años. Le dije, ¿qué? ¿12 años? Pues sí, más o menos, ¿verdad? Entonces yo conste que le pensé, porque yo ya si iba a entrar a la compañía, pues yo iba a tener 24 años. Entonces decía 24 más 12, haces las sumas, dices, no hombre, voy a salir con bastón de este lugar. Bueno, pero bueno, eso es una cosa que me hizo pensar, pero finalmente me decidí por la compañía, ¿no? Bueno, hasta aquí termino el relato de mi vocación. Hay muchos detalles que me ahorro por cuestión de brevedad, pero quiero hacer ahora una reflexión a propósito de cómo ayuda la espiritualidad ignaciana a descubrir más la vocación que la profesión. Bueno, la primera cosa, que lo digo por propia experiencia, es los ejercicios ayudan a descubrirse, a conocerse, a valorarse, a valorar lo más profundo de nosotros, porque también es un encuentro con uno mismo. Los ejercicios nos ponen en la posibilidad de encontrarnos con Dios. Si realmente, por eso Ignacio valora tanto que el que va a los ejercicios vaya con total libertad. Vaya con total libertad y que vaya con muchas ganas de encontrarse con Dios. Tercero, los ejercicios nos ayudan a descubrir que en lo más profundo de nuestro ser y de nuestros deseos está Dios. Por eso el silencio nos ayuda a encontrarnos con Dios, aunque no lo llamemos así. Hasta los mismos ateos a través del silencio y de la meditación se pueden encontrar con Dios, aunque no lo llamen así. En lo más profundo, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre coinciden. La voluntad de Dios no es algo extrínseco, no es algo que nosotros vayamos a encontrar fuera, lo vamos a encontrar dentro. Ahí descubrimos que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando vamos a lo más profundo nuestro, ahí encontramos nuestra vocación de seres humanos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Número 5, siendo el ser humano, siendo nosotros imagen y semejanza de Dios, cada uno, cada una de nosotros está invitado, invitada a su manera a contribuir a que el proyecto de Dios, su reino, anunciado, iniciado y practicado por Jesús, vaya haciéndose realidad.
Nuestra vocación es hacer el bien a la manera de Dios. Vamos a decirlo de este modo más concreto. Es hacer el bien a la manera de Jesús. Los cristianos, esa es nuestra tarea. Hacer el bien a la manera de Jesús. Cuando descubrimos esta manera de colaborar con el Señor desde lo que somos y tenemos la vía de realización de nuestra libertad. Hay gente que piensa que la libertad humana está peleada con la libertad de Dios. Nunca se ha puesto a pensar que Dios y nosotros somos socios, que nos ayuda. En lugar de ser la voluntad de Dios se contrapone contra la mía. Entonces, eso es lo que a veces nos bloquea cuando queremos encontrar la voluntad de Dios. Creemos que nos va a impedir ser libres. Es todo lo contrario. Pero atención, esta manera no tiene contornos precisos. Son orientaciones muy generales. Voy a poner un par de ejemplos para que entendamos eso de la vocación personal. Vamos a ponerle un par de nombres. Por ejemplo, una muchacha, me siento invitada a colaborar en la educación de los niños discapacitados desde la psicología. Si tú quieres encontrar cómo Dios te pide colaborar con niños discapacitados, ¿sí? ¿En qué lugar? ¿Que te va a decir Dios todo eso? No. Tú sientes un llamado a trabajar por esos niños. ¿Cuántos son? ¿En qué institución? Eso lo tienes que buscar tú. ¿Qué tienes que estudiar? Psicología. Yo soy muy buena psicóloga. Yo estudié psicología para ayudar a los niños. Perfecto. Y o sea, la psicología se te da, pero a ti perfectamente. Y has ayudado a mucha gente a través de la psicología, aunque no estudiaras psicología. Te nace ser psicóloga y quieres ayudar a los niños, pues ahí hay un llamado fuerte. O otro ejemplo, siento que mi aporte musical, o sea, yo traigo la música por dentro desde que era chiquito. Para los adultos mayores es esencial porque quiero darles sentido de vida. Porque yo los veo muy amolados y a lo mejor no, yo con mi música puedo darles un sentido cuando son adultos mayores. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú le tienes que buscar. ¿En dónde lo vas a hacer? Le tienes que buscar. No vas a tener todas las soluciones con un llamado. Son llamados muy generales. A Moisés, ¿qué se le pidió? Te quiero como libertador de este pueblo. ¿Cómo le vas a hacer? Ingéniatelas. Ayúdate. Piénsale. Yo lo único que te prometo es que voy a estar contigo. Yo te prometo estar contigo. Pero tú búscale. Este llamado va teniendo concreciones muy distintas según mi experiencia, formación y la gente a la que sirvo, según el lugar donde estoy y de acuerdo con el momento que vivo. A lo mejor yo tengo una vocación en la educación y cuando tenía menos de 40 años, yo tenía mucha energía para estar con los niños de 8, 9, 10 años, ¿no? Estaba a mi esplendor. Pero ahora que tengo 50 años, digo, ay, no, es que ya los niños de 8, 10 años ya no, es demasiado para mí. No, yo a lo mejor con los muchachos de prepa a lo mejor lo puedo hacer, ¿no? Pero con los niños de 8 años, no, es demasiada energía. Mi vocación es la educación, pero no necesariamente tiene que ser con los niños de 8. Puede ser con los muchachos de 15, o puede ser con adultos, o puede ser con ancianos, pero mi área es la educación. Entonces, depende del momento también que estoy viviendo. Y finalmente, a propósito de la espiritualidad ignaciana, que esto empata con la espiritualidad bíblica, es libertad y amor están íntimamente ligados. La libertad, según la visión cristiana, solo se puede ejercer verdaderamente cuando se vive desde lo más profundo. Porque se ejerce no para quedar bien con la gente, porque no responde a lo que la sociedad espera de nosotros, porque no se ejerce para satisfacer
principalmente las necesidades económicas, aunque ese ejercicio me pueda dar para vivir. Me puede dar para vivir, obviamente, ¿no? Por eso la expresión de Jesús, busquen primero el reino de Dios. Todo lo demás se te da por añadido. Se te va a dar. No hay pierde. Porque no es una respuesta a lo que mis papás esperan o quieren de mí. Luego inconscientemente los papás ahí le andan diciendo al hijo lo que tiene que hacer, ahí le andan diciendo al hijo lo que son, lo que podrían hacer porque tienen tales talentos. Pero el hijo no quiere, o sea, el hijo no le nace. Porque en el fondo la libertad y el amor que le impulsa parte del llamado de Dios, que es la única persona que en realidad me puede pedir todo. Y me pide todo para que yo pueda dar todo a los demás. Por eso la vocación está íntimamente ligada a los demás y es un servicio a los demás, pero que me nace del fondo de mi corazón y no porque yo tenga que sobrevivir. La libertad sin amor lleva al libertinaje, a vivir según el principio del placer, al egoísmo, al vacío. Por eso la libertad occidental está muy presente en nuestro tiempo y muy presente en la juventud, puede ser suicidógeno. Y termino con un texto paulino que justamente habla de esa relación entre libertad, amor y espíritu, y seguir al espíritu. Dice San Pablo, ustedes hermanos han sido llamados para la libertad, pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor. Pues la ley alcanza su plenitud en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense cómo Pablo liga la libertad con la caridad, íntimamente ligados. Y ahora, bueno, explico esto que entiende Pablo como obras de la carne. Las obras de la carne son bien conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. ¿Sí? Fíjense cómo esto de la carne no tiene que ver con, a veces la asociamos con la sexualidad. No, hombre, no tiene nada que ver con la sexualidad. Tiene que ver con una vida llevada por el egoísmo, llevada por lo que yo quiero divertirme, por el placer, pero también me genera una serie de divisiones y conflictos con la gente que hace que en el fondo, o sea, pierda la brújula de mi vida. Y fíjense cómo Pablo pone los frutos del Espíritu. Son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Frutos del Espíritu. Entonces, fíjense cómo el espíritu de la libertad, es el espíritu del amor. Si no, no es el espíritu de Jesús. Eso es así como lo concibe San Pablo. Y finalmente, el discernimiento ignaciano ayuda no solo a distinguir entre el bien y el mal, que es un poquito lo que hace en esta carta a los Gálatas, sino a encontrar el mejor medio para que nuestro amor y nuestras decisiones sean lo mejor. Listo. Preguntas, comentarios. Abrimos el micrófono al público.
Creo que están los micrófonos cerrados. Hay varios comentarios ahí en el chat, Pepe. Ah, a ver, déjame checar. Es que, bueno, aquí son muchos comentarios. Pues es que todo el mundo está... Pero no he visto los... Ah, es que chatear. Ah, ya vi. Ya vi. 16 nuevos mensajes. Excelente basquetbolista. Gracias por compartir, muy interesante camino. Están los micrófonos cerrados, pero no sé si se puedan abrir. Es que como tú eres ahora el anfitrión, Yo tengo, tú puedes habilitarlo para que puedan hablar. Nos pero dice ¿dónde lo Amparito que no habilito tú? puede. Híjole. A ver. Em, Reacciones. No. Ah, aquí me están haciendo una pregunta. Padre, ¿cómo tomó su familia su decisión después de haber cursado una escuela que, como usted mencionó, trabajaban para cubrir el costo? Ay, ay, ay. Pues, bueno, mi mamá aceptó muy bien la decisión, pero, uy, mi papá se tardó muchísimo tiempo en aceptarla, muchísimo. Siempre le pesó mucho que yo no ejerciera como él esperaba en ingeniería mecánica. Cuando ya estaba dentro de la compañía, él me estuvo preguntando, oye, Pepe, ¿y estás ejerciendo tu carrera? Y ahí me daba mucha pena decirle, pues papá, no, no. Pues es que yo tuve que empezar de cero. O sea, yo cuando entré en la compañía, yo hice efectivamente 12 años. Hice la filosofía, las ciencias sociales, la teología, el magisterio, un doctorado, una maestría en doctorado en teología, todo de cero, de cero. Y a mi papá ya cuando me ordené, entonces ya como mi papá se quedó más tranquilo. Pero no, mi papá siempre se le atoró muchísimo que yo entrara a la compañía, mucho. Mi mamá lo aceptó, como que mi mamá se agarró mucho más la onda. No entendía mucho los cómo, pero sí, mi mamá estaba apoyándome mucho con mi decisión. Sí. Déjame ver si hay alguna. ¿Cuánta razón tienes en lo que te nace del corazón trasciende más y se multiplica para los otros? Esa es tu vocación y te hace feliz. Miren, si uno es feliz, eso se transmite. Yo les confieso, yo soy muy feliz en la compañía. Y paradójicamente, cada vez más. O sea, yo estoy viviendo ahorita un momento de plenitud porque es un momento de síntesis. Es como, hay etapas en la vida, como les decía, hay etapas en la vida, pero esta etapa de la vida, como que se da solito una etapa de síntesis, donde integro mi formación, mi experiencia de vida, mis relaciones humanas, mi experiencia de acompañamiento, mi experiencia como profesor, como que todo se conjunta y mis clases no son solamente una cuestión de conocimientos, es intercambiar experiencias de vida. Son aprendizajes que uno va viendo a partir de, pues también de los golpes que se ha llevado uno, ¿no? Pero sí es curioso que, y yo lo veo a mi alrededor, hay gente que a mi edad como que ya terminó, o sea, ya se jubiló, ya se dedica a los nietos, y yo siento que me queda muchísimo. Digo, quién sabe a qué hora me va a llevar el Señor, pero yo siento que me queda muchísimo por dar, y no soy ningún jovencito, como se pueden dar cuenta. Déjenme ver, Ay, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a saber cuál es su vocación? Yo creo que los hijos necesitan
espacios de introspección. A lo mejor no saben mucha oración formal, a lo mejor no tienen mucho acceso a la Biblia, a lo mejor no tienen muchas metodologías para hacer oración, pero que tengan espacios de introspección. Propícienles espacios de introspección para que entren en contacto con lo más profundo de ellos. Y eso los ayudará a descubrirse. No les vendrá bien, fíjense, perdón, no les vendrá mal, yo creo que les ayudará mucho que les ayuden a valorar sus cualidades, sus valores. Los adolescentes sobre todo son muy sensibles a sus defectos, a lo que les falta. Yo creo que hay que ayudarlos a que vean lo que tienen, sus valores, sus cualidades, aunque sean pequeños, ¿verdad? Como les digo, no necesariamente los talentos coinciden con la vocación. Pueden ayudar, ciertamente. Pueden coincidir también. Pero es un acompañamiento, escúchenlos mucho, y refléjenles lo que ustedes ven para que ellos se conozcan y a partir de ese conocimiento se descubran. Muchas veces terminan a estudiar la prepa y no saben qué hacer. Miren, a mí me tocó dirigir un voluntariado durante 3 años más o menos y yo les decía a los jóvenes, porque muchos salían de la prepa, no sabían qué hacer. Y yo les decía, miren, yo les ofrezco con este voluntariado que ustedes den un servicio a los pobres. Un servicio a los pobres durante 1 año, vida comunitaria. Y tratábamos de acomodarlos donde ellos pues pudieran rendir algo, ¿no? Rendir algo, francamente, porque 1 año es muy poquito. Se ve mucho tiempo, pero 1 año es muy poquito. Decíamos en el voluntariado, 6 meses se tardan en adaptarse al lugar donde van y 6 meses dan de servicio nada más. Más o menos, a grosso modo. Pero cuando se encuentran con gente que de verdad está en necesidad, diferentes tipos de necesidades, entonces eso les rebota, como diciendo, ¿y yo por esta gente qué puedo hacer? Y entonces ahí es donde puede emerger, pues sus deseos más profundos. Francisco Martínez tiene levantada la mano. Yo no sé si yo le doy autorización. Francisco, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. 2 puntos, ¿no? Usted dijo algo muy claro y muy concreto. No los dejamos hacer las cosas. Creemos o pensamos, no sé, ¿no? Que el ayudarles a hacer las cosas no va a ser mejores padres. Y a veces no los dejamos que ellos se equivoquen, que ellos se frustren, que ellos aprendan haciendo las cosas. Y ahí concuerdo con usted al 100%, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Sobre la vocación. A mi ver, es aceptar, pues así como a usted le pasó con su papá que no aceptaba su vocación, es aceptar, pues, o sea, no es que mi hijo va a hacer lo que yo no hice, es que mi hijo tiene que hacer lo que yo no pude lograr, es que mi hija tiene que hacer, no, hay que aceptar la vocación de la niña, del niño, del hijo, en lo que él quiera, pues, y apoyarlo. Pues muchas gracias. Sí, extendiendo lo que tú dices, o sea, a veces creo yo, en general, somos proteccionistas, paternalistas, no queremos que sufran. Y ¿cómo aprendimos nosotros? Pues a base de fregadazos, ¿verdad? Y a lo mejor toman una decisión y se equivocan. Ahorita hay muchos muchachos que se meten en la carrera por la inercia de que después de la prepa hay que meterse en una carrera y bueno, se meten en la carrera que más o menos les late y a los 1, 2, 3 semestres pues se dan cuenta que no es, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, lo que yo he visto de muchos muchachos de ahora es que son buscadores de experiencias. Están buscando tener experiencias. Está muy bien que tengan todo tipo de experiencias, ¿sí?
Yo creo que las mejores son las que son en una búsqueda de qué quiero hacer con la vida, ¿no? Pero esas experiencias les enseñan muchísimo. Ahí quizás lo que nos falta, y ahí se requiere gente con un poquito más de colmillo, es cómo acompañamos a esas experiencias para que le saquen el mayor jugo. Porque a veces no hay reflexión sobre la experiencia. O sea, los muchachos quieren muchas experiencias, pero no hay reflexión sobre la experiencia. Yo creo que ahí les podremos apoyar. Esa es la que quería ver yo, la de reversa. ¿Alguien más que quiera preguntar? Muchas gracias, padre. ¿Qué opina de la nueva era y de las teorías que nos invitan a decretar en vez de orar y encontrar la voluntad de Dios? No entiendo esa invitación a decretar. Es de Anilú. A ver si me quiere explicar un poquito. Sí, gracias, padre. Hay muchos movimientos que ahora invitan a los jóvenes y a todas las personas a decir, si yo decreto, logro. Es decir, si yo digo va a pasar así, va a pasar así. Yo creo que eso es completamente contrario a nuestra fe, que en vez de decretar, tendremos que enseñar a orar para que el propio muchacho o las propias personas descubramos la voluntad de Dios. Y bueno, pues me interesaba escuchar su opinión sobre este tipo de corrientes nuevas. Yo creo que lo que me has dicho, entra dentro de un conjunto de corrientes parecidas, qué bueno que lo mencionas, que piensan que podemos hacer todo lo que nos propongamos, ¿sí? O sea, que basta con que yo lo quiera y que lo quiera de veras con todo lo que yo soy para que lo alcance, ¿sí? Entonces son ese tipo de ideales, de metas que son extremadamente individualistas. O sea, es yo y mi felicidad. O aquellas corrientes teológicas que te dicen, psicológicas, perdón, que dicen, primero tú tienes que estar bien, y si tú estás bien, entonces los demás van a estar bien. Eso es media verdad. Eso es media verdad. Es que primero ámate a ti mismo y entonces ya podrás amar a los demás. O sea, para mí la experiencia más liberadora no es haber descubierto que yo me amo a mí mismo. Es ser amado por Dios de manera incondicional. Eso es mucho más liberador a decir, quiérete a ti mismo. Es demasiado, son psicologías y corrientes demasiado centradas en el yo. Yo diría con mi término, demasiado pelagianas. Pelagianas quiere decir que el hombre es el que es capaz, es el dueño de su destino. Entonces, en las sociedades modernas, a Dios lo hemos quitado del horizonte. Entonces, esa sociedad moderna es antropocéntrica. Y al ser antropocéntrica, ha hecho a Dios a un lado. Porque cree que Dios es enemigo del hombre. Es el gran error. Exacto. Muchas gracias, padre. Creo que a veces no nos damos cuenta de cómo bombardean a nuestros hijos con este tipo de teorías y como papás las tomamos a la ligera y creo que tendríamos que estar más al pendiente de que ellos puedan reconocer qué es realmente bueno para su camino y que los va a confundir más. Fíjense que mi hermana tiene 2 hijos. La más chica de mis hermanas tiene 2 hijos, uno de 15 y uno de 13. Imagínense la edad. Yo digo, vaya reto tiene mi hermana. Pero a mí me está gustando mucho cómo le está haciendo.
ella nunca cierra el diálogo con mis sobrinos. No importa que sea, ¿sí? Y entonces, como no reprime, como no regaña, claro, lo que hace una mamá normal, ¿no? Pero en muchas cosas, siempre tiene la puerta abierta para el diálogo, ¿sí? Y aunque sean cosas como esos TikToks que pasan por infinidades, los dialoga, sobre todo con mi sobrina, que es la más inquieta, ¿no? Bueno, mi sobrino también. Pero, y entonces dialoga y ahí se va enterando de muchas cosas. No solamente que está viviendo ella, sino que vive ella con sus amigas. Entonces acuérdense que los muchachos de esas edades, o sea, su grupo de referencia son las amigas. Los papás empiezan a contar cada vez menos. Bendito sea Dios que ella tiene las puertas abiertas para el diálogo, aunque obviamente que las generaciones de ahora son muy distintas a las nuestras. Entonces, eso que dice, ese acompañar, ese dialogar, ese no reprimir, ese escuchar, por muy fuera de onda que puedan ser las cosas que estén viviendo o que estén recibiendo, son oportunidades para el diálogo. Entonces, híjole, si algo hace falta para los muchachos ahora es que los papás estén presentes. Pero ustedes saben que con las demandas del mundo actual, de la modernidad, pues el papá y la mamá tienen que trabajar porque no alcanza para el chivo, ¿no? Lo que trae, y además que la mujer ya se metió de lleno a la vida profesional. Bueno, ¿cuántos de ustedes no son profesionales, no? Pero los hijos requieren muchísima atención. Yo por eso no me casé. No, no es cierto. Rogelio. Está Rogelio González, que tenía levantada la mano. Se me perdió de repente. Déjenme ver si hay por aquí más preguntas. ¿Hay liga para registrar la participación? Eso me están preguntando por aquí. Dice Amparo que sí. Bueno, agradecimientos. Muchas gracias. Coincido, actuar desde el amor, siguiendo los deseos del alma. La vocación creo que se encuentra respondiéndonos las siguientes preguntas. ¿Te hace feliz? ¿Te entusiasma? ¿Te divierte? Esta pregunta te hace feliz. Puede ser tramposa, ¿eh? Porque allí los muchachos pueden identificar la felicidad con la satisfacción momentánea o por me siento bien. Por eso la consolación es una guía mucho más certera para descubrir si lo que estamos haciendo va bien o no. Porque la consolación tiene que ver no solamente con que esté feliz yo, se tiene que ver con que en mi ambiente, mi familia, mis amigos, los que me rodean, se van construyendo también conmigo y van siendo felices. O sea, la felicidad es una felicidad compartida. El reino de Dios es una felicidad compartida, no es mi felicidad. El reino de Dios no es una realidad interior, es una realidad comunitaria. Entonces yo tengo que preguntarme cómo estoy integrado en mi ambiente y cómo estoy contribuyendo para que mi ambiente esté mejor. Y eso va a repercutir tarde o temprano en que yo me sienta mejor. Pero es muy importante que no, por eso esa pregunta a mí no se me hace tan buena. ¿Te hace feliz? No se me hace tan orientadora. Hola. Esa armonía en la que yo me puedo mover con los otros, esa es mucho más orientadora. Perdón, sí, soy yo le escribí. Bueno, y además como un texto jamás se expresa
puede expresar lo que uno puede decir con los sentimientos, quiero aclararte aquí esto. Ah, eres maya, ¿verdad? Perdón. Así es. Te hace feliz, o sea, es desde, porque yo se las hago a mis hijos, pero hay que ver todo el contexto, cómo los he educado. O sea, yo sí te hace feliz porque una persona que es feliz, que tiene a Dios en su corazón, que va a dar amor, va a ser una persona que va a querer, porque su esencia es el amor. Entonces, va a estar feliz queriendo que todos sean felices. Y eso implica todo lo que tú nos compartiste esta noche. Porque, bueno, o sea, se han llevado toda esta formación para los demás con y para los demás, pues así la interpreto yo, ¿no? O sea, no es te hace feliz y solo tú y ahí queda, ¿no? Eso es lo que yo quería aclarar. Ah, bueno, si tú pones este contexto, esta definición de felicidad, y tu hija, hijo, son conscientes de este concepto, muy bien. Sí, pero eso se tiene que aclarar, qué significa ser feliz. Entonces, una vez que se aclara y que lo dialoga uno con ellos, muy bien, ya entendemos, nos movemos en la misma sintonía, ¿no? Exacto. Gracias. Sayuri contesta. Muy bien. Pues qué gusto, Sayuri, ver que escribes aquí unas cosas. Ya nos veremos en Tampico un día de estos. Dice aquí, muy buena plática. Entonces entiendo que la vocación está firme y presente en cada uno de nosotros, aún sin saberlo. Está en cada uno de nosotros, aún sin saberlo, aunque yo no sé si está firme. Esa es la pregunta. O sea, si estaría firme si la descubrimos, si intentamos vivirla, aunque tengamos tropiezos, fracasos, pero si yo sé que mi vocación es la educación de los niños y yo ahí estoy súper feliz, pues puedo tener muchos errores, muchos desengaños, porque a lo mejor yo tenía una imagen de que la educación de los niños toda la vida iba a ser plenamente feliz todo el tiempo y resulta que no ha sido así. Pero al final yo me doy cuenta de que sí, o sea, que la vida no es como yo pensaba que fuera, pero en el fondo hay una paz, hay una armonía, he aprendido mucho, ya no soy el mismo que cuando tenía 20, 25 años, ya tengo 45, sigo en la educación, ha cambiado las cosas, claro que la vida nos va cambiando, pero mi convicción es que ahí es mi vocación. En ese sentido sí es firme, aunque no se realice como yo lo pienso. Las cosas nunca nos salen como pensamos. Entiendo también que siempre vale mucho la pena ir al desierto para llegar a ese encuentro de uno mismo y de esa vocación. Así es. Por eso, por ejemplo, nosotros los jesuitas vamos haciendo ejercicios cada año, porque no solamente es ir a la fuente de la vocación, que es finalmente el amor de Dios, sino a revisar cómo estamos actualizando esa vocación, porque esa vocación se va actualizando, se va adaptando a nuestras necesidades, a nuestro tiempo, se va adaptando a nuestro público. Yo, por ejemplo, yo ya a los muchachos de los que tienen 18, 19 años, para las materias de reflexión universitaria, yo ya siento que yo ya no doy. Ya me quedan lejos. Yo me tengo que dedicar a otro público. Y me iba muy bien con ellos, de verdad me iba muy bien. Pero digo, ya no me toca ahorita. Tengo otro público. Ya no estoy para ese público. Entonces, los ejercicios nos ayudan a tomar conciencia de cómo se está actualizando, cómo se está viviendo, cómo estoy yo, y lanzarme para decir, bueno, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo dar más fruto en este momento de mi vida?
Entonces ir al desierto siempre es bueno. ¿Cambiarías algo de tu camino? Para nada. Yo digo, ha sido realmente una gracia de Dios. Y que todos esos errores que cometí me han servido mucho. Nada, no cambiaría absolutamente nada. Hubieras evitado el estudiar, hubiera a Monterrey. Mira, la mera verdad, si algo pudiera cambiar es mi carrera de ingeniería por psicología. Me habría gustado mucho estudiar psicología, pero no se dio, bueno, porque eso me habría apoyado mucho más en el acompañamiento. Aunque yo me pregunto, ¿no psicologizaría demasiado a mis acompañados? No lo sé, ¿no? Pero sí me quedé con ganas de saber un poquito más, porque es que de verdad, para mí, por eso para mí la pasión, yo descubrí que la pasión no eran las matemáticas. Mi pasión era los seres humanos. Entonces, cuando uno entra a los seres humanos, es que de verdad somos una realidad apasionante. Y entonces eso de acompañar es bellísimo y te encuentras siempre frente a un misterio. No tienes las respuestas. Entonces siempre es apasionante. Oye, Pepe, pues ya para ir cerrando, porque muchos ya se están saliendo yo creo por el tiempo. Claro. Está muy interesante todos los comentarios que te hacen. De veras, gracias, porque estás enriqueciendo, sobre todo los papás, para ir a este acompañamiento que nos haces ver desde esta mirada. Y esta mirada de ir encontrando estos deseos profundos, que como dijiste, pues la voluntad de Dios y la de nosotros tienen que coincidir, que seamos socios, ¿no? Que es algo que no nos debe nos mando. Muchísimas gracias, Pepe. Pues sí, queremos ya verte pronto por acá para que comas unas jaibitas. Esperemos sea pronto, ¿no? Muy bien, claro que sí. Y bueno, pues a nombre del Instituto Cultural Tampico, pues te damos la gracia, el agradecimiento a ti por esta plática, reconocimiento desde Formación Ignaciana y Cultural Tampico, al doctor Humberto José Sánchez Sariñana, por impartir la conferencia La profesión no siempre coincide con la vocación en esta Semana Ignaciana. Pues muchísimas gracias a nombre de doctor Fernando Fernández Font y Claudia Julieta Olvera, directora de Formación Ignaciana. Pues te reconocemos este tiempo invertido y el hecho de expresarnos toda tu vida y tu vocación, pues también eso nos va iluminando la nuestra y la de nuestra comunidad educativa. Pues muchísimas gracias, Pepe. Dios te bendice y pues gracias a todos por este tiempo. Perla y Julio, qué gusto. No tenía. Muchas gracias por su escucha, muchas gracias por su atención. Me dio mucho gusto verlos, conocer a muchos, escuchar sus palabras, escuchar sus agradecimientos y ojalá les haya servido de algo. Muchas gracias, buenas noches.